Vamos a dejar de estar en los primeros lugares de los países con mayor número de muertes por accidentes de tránsito cada año. Pero para esto hace falta no solo, y esto es muy importante, que las autoridades cumplan con su deber, sino que nosotros como ciudadanos también hagamos nuestra parte. De ahí la importancia de integrarnos a esta interesante e importantísima campaña, Sé Consciente RD. Y precisamente el director creativo de esta campaña está con nosotros, Otniel Salcedo. Hola, bienvenido a Casa a Ser Humano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad en tu espacio, que tantas personas lo ven y Gracias. que lo ven interesante, sobre todo que respetan. Muchas gracias. Yo sé que hay muchas familias con duelo que han perdido integrantes de ese núcleo y que entienden el porqué de esta campaña, pero para aquellos que no, el porqué Sé Consciente RD. Sé Consciente RD nace por la problemática, pero sobre todo con las estadísticas de muerte que en los últimos 6 años han impactado de manera directa al país. Todos los años ven aumento el tema de la siniestralidad y sobre todo de las imprudencias que los seres humanos. Solamente en el 2024, más de 3.000 personas murieron por accidentes de tránsito. Y eso es algo tan doloroso que más del 50% está entre jóvenes de entre 15 a 35 años. Y eso ha sido algo dejando el luto a una generación que va. Eso es por mencionar uno de los casos. Entonces, Sé Esto es Consciente como una nace. epidemia. Claro. Entonces, Sé Consciente nace con lo que son los 6 factores de riesgo en el tema vial. Usar el cinturón, no manejar bajo los efectos del alcohol, que es un tema normal aquí. La gente se toma una cerveza en su vehículo con la familia como que no ha pasado nada. Me voy a un pueblo y me bebo un traguito y es algo como normal. Algunos dicen que eso no es así, pero algunos dicen que el alcohol, eso les ayuda a incrementar los reflejos y es todo lo contrario. Mira, es un tema de cultura. Alguien me comentaba en un programa que hace falta educación y yo le decía, yo difiero porque hay muchas personas educadas, mal educadas. Y algo tan simple, hay muchas personas con un cierto nivel que no se ponen el cinturón para que la camisa no se le arrugue, Por no se le favor. ensucie. Aquí hay vehículos que sobrepasan un costo de 50, $60,000 que la gente le pone el cinturón por detrás para que el pito no le moleste. Algo Yo no tan lo puedo, simple, te creo porque eres tú, algo pero tan simple. Entonces, eso es de uno de los temas, pero mira algo, ponerse el el cinturón, cinturón, no manejar bajo efectos de alcohol o si de otras manejes, no sustancias. tomes. Ajá. ¿Y cuáles otros Hay puntos? otro punto también que está afectando mucho, que aunque hay ciertos sectores que no lo notan, son las carreras clandestinas. Aquí hay un flagelo que afecta mucho porque se cierran la 6 de noviembre en Jaina, el túnel de la 27 en las Américas, y se echan carreras de casi hasta $1,000,000 de manera clandestina. Pero ustedes saben las personas y las familias que quedan totalmente, y esos muchachos no son los dueños de las apuestas, son jockeys que le pagan en los barrios 15,000, 5,000 pesos para dejar su vida y casi usualmente sin ropa porque ellos hasta se planchan. Entonces eso es un flagelo que afecta de noche, que eso parece hasta de película. Y quienes observan la carrera a distancia son personas que manejan en una mafia. Sí, y eso está dejando en Y luto a perdón, muchas ahí hay familias. complicidades, porque muchas veces uno ve gente con uniforme cuidando el escenario para que esa carrera pueda producirse. Totalmente. Entonces, ahí es que vamos. Desde el gobierno central y el Intran, sobre todo ahora con la administración de Morrison, él se ha empeñado en un tema de educar. A veces tú puedes desarrollar políticas públicas, pero si tú no le dices a la sociedad cuál es su compromiso, a veces nosotros entendemos que es un tema de Estado, pero es un tema de conciencia. Y sé consciente, y las piezas que están que la podemos ver y en los medios, es el resultado de tu imprudencia. O sea, si vas a tomar y manejas, tú puedes afectar a familias, puedes dejar a niños huérfanos. Hay una pieza de Awilda que hace 20 años, por Carrefour, una persona conduciendo la atropelló ella esperando un vehículo. Cuando ella abrió los ojos, le dio solamente 15 segundos para ir a buscar su pierna. Y el día de hoy, ella cuando tuvo ese accidente, su niño tenía 3 años y nunca la vio caminando. Hoy no se sabe quién fue que la chocó. Entonces, esa imprudencia, como son casos, antes de ayer tuvimos o ayer en Bávaro
4. Ay, sí, 4 O muertes. sea, aquí es diario los que se pueden documentar y los que no. ¿Y qué son? Falta de imprudencia. Entonces nosotros debemos de entender que desde nuestros hogares, cada dominicano que cambie su cultura, y es una responsabilidad tener una licencia. O sea, conducir es una responsabilidad, porque tu imprudencia afecta directamente a ti, a tu familia y también a otros casos. Claro. Pero hoy en día en la República Dominicana, nosotros debemos de tener conciencia. Un dato que la gente ni se le imagina, el primer año del COVID, en el confinamiento, hubieron 2.400 y pico de fallecidos por el COVID. ¿Sabe cuántos fallecidos por accidente de tránsito? ¿Cuánto? 2.900. O sea, que superó. Y estábamos en confinamiento. Dios. Nosotros debemos de entender, y todo el que ve tu programa, que decirle a sus hijos cuál es su responsabilidad, pero sobre todo ellos. Aquí hay gente también que salen a beber, salen para la playa y andan con niños atrás sin car seat. Así es. Y lo Como pasa, si pasarme nada. el muchacho, o sea. O conducen como una gracia con el bebé en las piernas. Y se graban. Sí. Y se lo graban. suben. Y lo suben. Entonces, Sí. el uso del celular. También eso es una de las piezas que tiene la campaña, que si manejes no usas el celular. A veces la gente no entiende, lo puede poner en altavoz, pero también es una distracción. Tienes que saber cuándo y cómo utilizarlo. Y entender que a veces un segundo mirando un mensaje, si ya voy, y ahí tú tienes un accidente frente a ti. Y el incremento que hay por ese uso del celular, ustedes no se pueden imaginar. Y de parte de las autoridades, porque han hablado de un nuevo sistema para lo de la licencia, aumento del patrullaje, ¿qué medidas van a tomar? El Intran tiene 3 medidas que la va a desarrollar este año. La primera es la licencia por puntos, o sea, tratar de castigar de una manera, que es lo que todo el pueblo está pidiendo, el régimen de consecuencias. O sea, el dominicano entiende y la gente entiende con castigo. Y es luego de X cantidad de faltas, eliminarte completamente, o sea, la oportunidad de poder volver a coger un guía. ¿Cómo pasa en otros países? Exactamente ese modelo, traerlo aquí. También hay un sistema de monitoreo que se está integrando de manera interinstitucional, luego del pacto que se firmó con el presidente, donde más de 121 instituciones y organismos del sector privado fueron involucrados, para poderle dar seguimiento a esos puntos donde tú tienes que darle con un tema de circuito cerrado, interconectividad, ver qué sucede, que se sepa que si te fuiste rojo te va a llegar esa multa a tu casa. Eso es una de las maneras. También con el DGCET, que ya las multas no se van a poner de manera con el papel, sino va a ser con un ticket que va a ir a un sistema. Y vamos a darte un seguimiento por un tema de las imprudencias. O sea, va a haber un monitoreo, porque hay que entender qué hace el Intran y qué hace DGCET, que hemos trabajado de manera en conjunto en esto. Una fiscaliza y la otra desarrolla lo que son las políticas públicas para que en realidad la gente pueda entender qué hace uno y qué hace otro. Ya, esos puntos críticos en carreteras donde constantemente vemos accidentes en Verón, en el este, así, en la autopista Duarte hay determinado, en la 6 de noviembre. 300 personas murieron el año pasado, es la carretera de la muerte. Dios. Solamente la carretera Duarte es una de las carreteras con mayor índice y con un incremento. No se puede hacer una intervención, lo tienen programado para esos puntos donde constantemente se producen accidentes. Sí, se está trabajando con el mayor general y de manera regional para que esas carreteras en ciertos tipos de puntos, donde en realidad casi las carreras, y eso no existe una localidad urbanizada a los lados, poner ese monitoreo de manera constante y unidades que se van a incrementar para poder tener ese control, poder identificarlo. Hay en ciertos tipos de carreteras solamente una unidad que te mide tema de la velocidad, pero ya eso se va a comenzar también a incrementar para que la gente un tema de disminuir, tema de la velocidad, que hay personas que conducen y las carreteras de nosotros no están hábiles para una cierta velocidad. También hay un acuerdo con el MINER para poder a esa generación que viene con las escuelas públicas ponerlo como el tema de las 60 horas. Y que los niños o los jóvenes que vayan saliendo ya a la universidad lo tengan como una materia, el tema de la educación vial. O sea, se está trabajando con eso para que la campaña no simplemente se quede en piezas publicitarias, sino una iniciativa que se desarrolle en las escuelas. Ahora mismo hay proyectos con el sector privado y colegios privados de jóvenes que se le están dando charlas de manera puntual, están yendo a dar soporte y apoyo a los semáforos para que también entiendan. Porque es más fácil que un niño le diga a un padre, papi, ponte el cinturón. Papi, claro, eso no se hace. Le debe dar vergüenza, ¿verdad? Al padre. Es tu hijo que te lo está diciendo.
Ya. ¿Y por qué ese sistema, por ejemplo, del conductor designado, como hacen en otros países, en otras ciudades, que cuando va a salir un grupo, hay uno que se queda sin beber y ese es el que va a conducir? Y se hacen acuerdos con los dueños de los restaurantes. Y si esa persona que es el conductor designado bebe, le quitan la llave sencillamente y lo obligan a llamar un Uber, un taxi, lo que sea. Eso se puede hacer acá en conjunción con los dueños de restaurantes y de bares. Tú sabes que una de las piezas que se tiene también contemplada, el de si manejas no tomes, tiene una serie de piezas y mensajes para eso mismo. Si te diste un trago, pide un taxi, tratar de que los negocios también preserven ese tema de conciencia, que puedan identificar. Hay muchas cosas y políticas, pero comienza desde nosotros mismos, porque a veces cuando el Estado o las políticas públicas invaden tu privacidad, también te sientes mal. Sí. O sea, también ponerle el orden a veces a la gente molesta y debe de entender que si no lo hacemos, la próxima generación de jóvenes, sobre todo como vamos como país, afecta en el desarrollo de una sociedad. El tema que lacera familias también es un tema que los casos que han pasado en el este, en el tema de turismo, afectan eso, porque la gente dice, no, el dominicano maneja, el que maneja en Dominicana maneja en otro lado, porque manejamos a la defensiva. Es un tema más de que todos los sectores se deben de involucrar. Y una de las bondades que tiene esta campaña es que por primera vez las principales empresas de publicidad exterior, todas se unieron como razón social y dijeron que sí. O sea, porque entendieron sin ningún costo la importancia. Por todo un año va a estar la campaña a nivel nacional sin ningún costo de inversión. Porque entendieron la problemática que tiene que ver y que todos nos afecta. Tú vas en una avenida principal y tú tienes un vehículo de una X cantidad de valor y tú tienes un conche y un motorista. Los tres están en el mismo lugar. Claro, o sea, nos afecta a todos. Sí, todo el mundo sufre los efectos y tiene el riesgo. Así que vamos a integrarnos a esta campaña, felicitar a todos, desde el caso de Otniel como director creativo y todos los que se han integrado. El ingeniero Morrison que apostó a esto, así mismo, su nivel de gerencia y sobre todo el empeño en este nuevo rol en la administración del Intran, sobre todo de concientizar, educar, entender cuál es el motivo y sobre todo lo que es el Intran, porque a veces la gente tiene que entender qué son las instituciones del Estado, para saber a quién quejarse y él con su modalidad. Si vamos a implementar políticas públicas, vamos a educarlo, que sepan qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y cambiemos, porque es posible si todos nos ponemos en esto. Ya le dio la prioridad a esto este gobierno, nos toca a todos poner nuestro granito de arena. Que ya cuando los visitantes vengan, no digan que no pueden manejar acá porque manejamos como locos, que eso debe darnos vergüenza, porque dicen de la forma en que una persona conduce, eso revela su nivel de educación, su respeto por las normas y su respeto por los demás. Vamos a cambiar eso. Y una cosa también para despedir el programa es que todo el que esté observando este programa entienda que tiene un compromiso de manera personal. A veces lo popular es lo que se hace viral, lo que la gente quiere consumir, pero nosotros debemos de crear conciencia con lo que afecta a nuestra vida y la de los demás. Así es. Gracias, Otniel. Hasta pronto y que sea un éxito esta campaña. Gracias a ti. Y a ustedes cuando regresemos no se pierdan el segmento de Nelson Bautista. Él estuvo recientemente en Costa Rica y nos trajo un segmento maravilloso donde destaca logros de ese país en materia de protección de medio ambiente, pero sobre todo acuerdos que se han logrado para trabajar con instituciones de Costa Rica y el Jardín Botánico de Santiago. Cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.